poder dimensionar de estos datos su pool de equipos que van a utilizar. La empresa de tramo carretero y me trae el dimensionamiento de su pool de equipo. Entonces ustedes van y ven su tramo carretero, tiene cuánto volumen de su base, cuánto volumen de mejoramiento de su rasante, de capa base, y obviamente el tramo, si es carpeta asfáltica o si es hormigón. Entonces, a raíz de ese cronograma que tienen, por decirle 7 meses para ese tramo, y dimensionan con esos dos parámetros, volúmenes de obra y tiempo, dimensionan la cantidad de equipo que deben tener. Entonces, no, yo lo estoy ubicando un poquito en obra a ustedes, ¿no? Entonces, vayan a hacer esta obra, le dan su diseño geométrico, cuál es el diseño geográfico que usted le planteo, y le dan su diseño estructural, que es lo que diseñamos en carretera 2, qué espesores tienen su base, su capa base, su carpeta o su losa de hormigón. Entonces le dan todos esos planos, dan los pliegos de especificación, vaya y ejecute ese tramo. Uno cuando sale, bueno, dice, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? Entonces lo primero uno va a hacer su dimensionamiento de equipo, ¿no? En función de los volúmenes, en función del cronograma, lo vamos a hacer en clase y agarra otro día o al segundo día le dice, yo necesito este pool de equipo. Bueno, entonces agarra el dueño y le dice, le asigna su pool de equipo y usted se va con ese equipo a iniciar su trabajo. Entonces, esa es la primera que deben hacer cuando son ingenieros de obra. De obra y supervisar en función de lo que dice el pliego de especificaciones. Y cuando son diseñados, obviamente tienen que entender de topografía, tienen que entender porque los dos datos más importantes para diseñar un tramo carretero es topografía, para hacer los dos proyectos, geométrico y estructural, y el suelo, qué tipo de suelo tenemos, en función de ambos, lo que es una carretera, ¿no? Entonces, no sé si se ha entendido lo que le he dicho o lo que le he podido ubicar en obra. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Es importante que ustedes tengan ese enfoque. O sea, lo que le he comentado, entonces ustedes automáticamente ya se sitúan en un tramo carretero. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, van a entrar en consideración lo que en este momento les voy a compartir. Vamos a empezar la unidad 1. Aclarando, próxima clase le voy a dar la ponderación, le voy a dar el contenido, le voy a dar ya algunos prácticos. Vamos a avanzar sobre el tema 1 y vamos a ir desarrollando los generales, ¿ya? Entonces ya ustedes se ubicaron en obra, ya saben que tienen que dimensionar su pool de equipo. Entonces ahora nos entramos un poquito a las generalidades de... ¿Se ve? Sí, ingeniero. Ya pueden, si quieren apagar su pantalla, si gustan o si no gustan, ahí nomás. ¿Este contenido va a pasar luego, ingeniero? Sí, se lo voy a pasar, lo van a tener ya en plataforma, en el Classroom. El Classroom vamos a avanzar porque es una herramienta más sencilla, ¿no? De poder manejar. Y aparte vamos a tener algunas clases prácticas en las aulas, ¿no? Entonces, mezclando un poquito en la medida que nos permitan las condiciones de bioseguridad y también la necesidad de poder hacer algunas clases prácticas, ¿ya? Pero contenido ustedes van a ir organizándose bien. Capítulo 1 con generales. Y de aquí yo parto con el concepto de proyecto de ingeniería, ¿no? ¿Qué es un proyecto de ingeniería? O sea, ustedes le van a hablar cuando ustedes salgan, aquí tengo un proyecto de ingeniería. Entonces usted dice, ¿qué es eso? Se llama proyecto de ingeniería a todo aquel que está conformado por varias etapas de desarrollo, desde su concepción a su ejecución y mantenimiento. Es un proyecto de ingeniería, es aquel que se diseña, es aquel que se ejecuta y es aquel que se hace mantenimiento, ¿ya? Se le hace mantenimiento. ¿Qué mantenimiento? Un periodo determinado que se hace en algún entender ese proyecto.
eso se llama, también se destina un monto o un presupuesto para mantenimiento. También hay metodología para hacer mantenimiento. Proyecto de ingeniería es aquel que está formado por varias etapas. Desde su concepción, voy a hacer este proyecto, esa es la concepción, hasta su ejecución y mantenimiento. ¿Cuáles son estas etapas? Diseño, ¿no? Aquí entra el ingeniero. No necesariamente el ingeniero diseñador va a ser un ingeniero que va a ejecutar la obra, necesariamente. Hay ingenieros que se dedican solamente a diseño. Y estos ingenieros que se dedican a diseño tienen que saber muy bien la parte de herramientas, como ser el AutoCAD, el Civil 3D y también conocimiento de suelo, ¿no? Ese es el diseñador. O sea, ese es el diseño. Presenta, yo en este caso he hecho diseño, he hecho ejecución y he hecho supervisión. Las tres cosas, ¿no? Actualmente igual hago diseño, como estoy un poco más con tiempo en la universidad. Ustedes saben que he sido director de carrera y ahora soy vicedecano. Entonces dedico más al diseño, ¿no? Yo no tengo tiempo de poder hacer ejecución. Entonces, se hace el diseño, que puede ser un ingeniero. Se presenta ese diseño a alguna entidad financiera, y esa entidad financiera puede ser la alcaldía, puede ser la gobernación, puede ser ABC, puede ser Banco Mundial, puede ser cualquier entidad financiera, y hace la inversión, es decir, le pone plata a ese proyecto. Pero ¿quién hace el presupuesto? El ingeniero diseñador también. Él hace el presupuesto, ¿no? Entonces, con ese punto se va a la entidad que hace la inversión y se financia el proyecto. Una vez está financiado el proyecto, se licita, se hace la licitación, ¿no? A las empresas para que puedan concursar, y de acuerdo a la metodología de calificación puede ser precio más bajo, puede ser calidad, de acuerdo a la metodología del proyecto, ¿no? Y finalmente, una vez ejecutado el proyecto, tiene un periodo de mantenimiento de ese proyecto. Por decir, si el periodo de diseño, o sea, el periodo para el cual se está diseñando la vida útil de ese proyecto, 30 años, hay un periodo de mantenimiento de 10 años, hay un periodo de mantenimiento de 5, dependiendo de la característica del proyecto. Pero también hay un periodo de mantenimiento. Por decir, pavimentos rígidos, las juntas son las primeras que se deterioran. Las juntas son las primeras que se deterioran y por ahí le puede entrar agua y eso puede causar daño a la losa. Entonces tiene que haber mantenimiento de junta, tiene que haber mantenimiento de bermas, ¿no? Y así sucesivamente cualquier otro ítem que pueda requerir este mantenimiento a lo largo. Todo para ser ejecutado debe ser compuesto por los siguientes planos. A ver, vean bien, por favor. Ustedes van a llevar esto, ustedes van a esto. Entonces, todo proyecto que le manden a ustedes a ejecutar tienen que tener este componente. Diseño geométrico, que básicamente es el diseño de las rasantes. Ustedes saben, ¿no? En topografía 2 y carreteras 1, lo que diseñamos nosotros en la rasante. Hacemos el perfil longitudinal, hacemos los perfiles transversales, pero las cotas de diseño son las cotas rasantes. ¿Cuál es la cota rasante? A ver, vamos desmenuzando esto. ¿Cuál es la cota rasante? La que se encuentra en el eje de la carretera. Sí, pero es el nivel de la base, de la subbase, de la subrasante o del pavimento. ¿Cuál cota es? Lo vamos a ir aclarando esto porque ustedes necesitan estos datos para poder trabajar después. ¿Cuál sería la cota de la rasante? ¿Cuál? Participen, joven. No tengan miedo. Pregunten La que o digan alguna está en la respuesta. capa. Así es. La cota que nosotros diseñamos en el diseño geométrico es esta cota acá. La cota de la carpeta asfáltica o
del pavimento rígido. Esta cota, esta es la que diseñamos en ese perfil longitudinal que hacemos, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la cota. El eje de esa cota a lo largo de todo el tramo, ¿ya? Entonces, esa vendría a ser, en el diseño geométrico, digamos, la cota de la rasante. La rasante es esta cota. ¿Está claro o no? Sí. Diseño estructural. Tenemos que tener planos del diseño estructural. ¿Cuáles son los planos del diseño estructural? Que me diga cuál es la subbase. Primeramente, que me diga cuál es la subrasante, la subbase, la capa base y la carpeta o la losa de hormigón. En el diseño estructural se determina este paquete estructural, que viene a ser la subrasante, que es el suelo donde se apoya la subcapa base y la capa de rodadura, ¿no? Entonces, ese es el diseño estructural. Con este dato nosotros tenemos que ir al campo. Planos de perfiles longitudinales, ya saben, son los planos de perfiles longitudinales, lo hacemos en topografía, lo hacemos en carretera. Planos de perfiles de secciones transversales son estas secciones transversales. Planos de drenaje, así están nuestras aguas a lo largo de la carretera. ¿Para qué? Hacer cunetas después y poder tratar ese sistema de agua. Entonces, planos de perfiles de drenaje, tenemos que tener también el plano de drenaje, hacia dónde van nuestras aguas. Obras de arte, y tenemos que tener plano de obra de arte, es decir, alcantarillas, pues, cualquier obra de arte que pueda tener, también tenemos que tener su plano. Especificaciones administrativas, de qué manera nos van a pagar a nosotros, cuál es el proceso de nuestra planilla hasta llegar el pago. También ustedes deben manejarlo y deben hacer planillas para el reporte a su gerente o a su dueño para que ellos cobren. Ustedes lo hacen en obra también. No es que ustedes hacen solamente lo de obra y listo, ¿no? Ustedes evalúan sus volúmenes de avance, ustedes evalúan sus cómputos y ustedes mandan la planilla listo para que cobren. Entonces tienen que tener también precio unitario, ¿no? Especificaciones administrativas, especificaciones técnicas, de qué manera la van a hacer la carretera, qué material van a utilizar para capa base, y finalmente si es losa de hormigón o carpeta asfáltica, cuáles son sus componentes en cuanto a materiales, ¿no? Entonces tienen que tener las especificaciones técnicas. Cómputos métricos, también tienen que tener los cómputos métricos de diseño y después hacen los cómputos métricos de obra. Comparan y van viendo si coinciden o no. Al final se presentan los planos finales que se llaman planos as-built, ya con todos los cómputos de obra. Ustedes inicialmente tenían cómputos de diseño. Al finalizar la obra ya tienen los cómputos de obra y presentan los planos finales de la obra tal y cual está concluida. Ustedes saben que la obra no se concluye tal y cual ustedes reciben los planos para ejecutarla. No, la obra se entera, pero sí con variación de cantidades de obra. Tanto de repente en su rasante, en su base, en capa base, carpeta, hay variaciones. Entonces ustedes la terminan la obra con otras cantidades de obra. Y ahí se hace el plano as-built, que son los planos finales, como está terminando la obra. Análisis de precio unitario, tienen que tener ustedes también, ya han llevado costos o no han llevado costos o están llevando, también tienen que tener análisis de precio unitario para hacer su planilla de obra. Presupuesto general, cuánto cuesta mi obra y cuánto cuesta cada ítem de esa obra. Y uno de los aspectos más importantes, cronograma de la obra y su ruta crítica, ¿no? Es decir, esta obra va a durar 2 años y ¿cuál es mi ruta crítica? ¿Qué significa Es ruta la ruta crítica? A por donde ver, el ¿quién me tiempo no puede puede decir? reducirse más sin que altere las demás. Son todas las actividades que no tienen ese tiempo de holgura. Así es. La ruta crítica marca las actividades que sí o sí hay que ejecutarlas para ajustar el proyecto al tiempo predeterminado, ¿no? Entonces, bajo esas actividades
las demás son secundarias o pueden ir paralelas a esas actividades, ¿no? Pero esas actividades no deben parar. Esas actividades deben tener una secuencia lógica ininterrumpida, ¿no? Y las demás ya pueden ser paralelas a esa actividad. Entonces, a eso se llama ruta crítica, a todas aquellas actividades que definen el tiempo del proyecto. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, entonces esto es el diseño estructural y la parte de diseño geométrico la tenemos con los planos topográficos. Hay algunos conceptos también muy importantes que son los tiempos de ciclo de operación. Voy a leer un poquito y después lo voy a explicar con mayor precisión. Componen los tiempos necesarios para hacer las operaciones de carga, acarreo, descarga y retorno al lugar original, incluyendo maniobras. El tiempo del ciclo tiene dos componentes, tiempos fijos y tiempos variables. Ya. Vamos a hacer una representación, digamos, con un transporte de un material de banco a plataforma, es decir, a donde estoy ejecutando mi obra, ¿no? Vamos a hacer la representación así, una volqueta. Ustedes suponen que una volqueta va a llevar material de un banco de préstamo. ¿Qué es un banco de préstamo? ¿De dónde se saca el material para la obra? Sí, es un banco que contiene un material que puedo utilizarlo en obra. ¿Para qué? Para elevar mi CBR de mi subrasante, para completar mi granulometría de mi subrasante, de mi subbase o mi capa base, o finalmente para utilizarlo como cualquiera de estas capas, ¿no? Puedo yo tener, por ejemplo, a unos 3 kilómetros de mi obra, un material que sea especificado para mi subbase, ¿no? Generalmente las subbases están especificadas por un material A24 con un índice de grupo de 4, 5 o A240, ¿no? Entonces ese material es más común encontrarlo en lugares donde uno puede hacer una carretera, ¿no? Entonces agarramos y determinamos ese material mediante ensayo laboratorio, hacemos su CBR y si ese material cumple con las especificaciones, ¿no? El CBR que exige, ese material lo utilizamos. Entonces lo llevamos del banco de préstamo a la plataforma. ¿Cuál es el ciclo? La operación del ciclo completo. Ciclo completo es, atiendan bien que después lo vamos a llevar también en detalle con cálculo. El ciclo completo abarca la maniobra de la pala en sacar el material, es decir, ir con la cuchara, sacar material, venirse a la posición donde está la volqueta, cargar, ¿no? Ese es el ciclo de la pala. Pero ¿cuál es el ciclo de la volqueta? Desde el lugar del banco, trasladar hasta la plataforma, hacer maniobras y de ahí volverse al banco. Ese es el ciclo completo de la volqueta. ¿Entiendes, no? El ciclo completo de la pala, ¿cuál es? Del lugar que está parada, ir con su cucharón, sacar el material, venir, descargar a la volqueta y de ahí volverse al lugar donde estaba. Ese es su ciclo completo de la pala, ¿no? Y de la volqueta, ir, hacer maniobra y volver al lugar donde estaba en el banco. ¿Está claro eso o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Otro concepto, y los tiempos fijos son los tiempos de maniobra, ¿no? Esos son fijos, varía muy poco. Los tiempos variables ya son los tiempos de entre ir y volver. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que vaya una volqueta puede ser diferente a la otra. Entonces, el tiempo de ciclo puede ser diferente de una volqueta a otra por ese tiempo variable, ¿no? Entonces, para que quede bien claro, los tiempos fijos son los tiempos de maniobra, ¿no? Que generalmente no varía mucho, es muy poco. Y los tiempos variables son los tiempos de recorrido, ¿no? Entre ir y volver. Entonces, esos son los tiempos variables. Estos conceptos son claros porque ustedes más adelante vamos a entrar a algunos ejercicios y ustedes tienen que tener claro estos conceptos. Productividad de un equipo. Se habla mucho de productividad, es de cuánto produce.
La productividad no es más que el tiempo que se tarda, el tiempo que se da respecto al tiempo referencial. Vamos a leer un poquito para que entiendan. La producción o rendimiento de un equipo se considera como la cantidad de unidades de producción, volumen o peso necesario para excavar, cargar o transportar bajo ciertas condiciones de trabajo en un determinado tiempo, llamado también tiempo del ciclo. En este concepto hay que considerar las condiciones en las que trabaja el día, que por un lado se tiene el tiempo reloj, llamado tiempo total. El tiempo reloj es el tiempo total. Y el tiempo efectivo de trabajo, que es aquel que presentarse como ejemplo desperfecto del equipo, pinchadura, las llantas, condiciones climáticas, etc. Bueno, entonces, ¿cuál es la eficiencia? Es tiempo predeterminado y el tiempo efectivo que se tarda. La diferencia, la relación entre el tiempo efectivo y el tiempo total es la producción. Le doy un ejemplo claro. Por ejemplo, de aquí a Cotoca son normalmente una vagoneta a 80 kilómetros por hora, tarda ¿cuánto? 15 minutos, ¿no? 15 minutos. Bueno, pero me voy en la misma vagoneta y por allá se me pincha la llanta. ¿Cuánto voy a tardar? 20, 25, 30 de repente. Entonces, la eficiencia va a ser el tiempo efectivo dividido entre el tiempo total. O tiempo predeterminado, ¿no? Entonces, esa viene a ser la eficiencia de trabajo. ¿Se ha entendido o no? Sí. Ingeniero, Ok. Esa es entonces la eficiencia de trabajo. ¿Cuál es el rendimiento ahora? Para cualquier equipo. Esto vale para cualquier equipo. Siempre cuando ustedes van a ir a hacer una obra, dicen, para el pool de equipo que he diseñado, voy a contratar una pala de tanto HP de motor, su motor de tanto HP. Y uno llega y dice, ¿cuánto rinde esto? Es la primera pregunta que le hace al proveedor. ¿Qué rendimiento tiene? ¿No? A ella dice, esta rinde 50 cubos por metro, 50 metros cúbicos por hora. Esta rinde 30 metros cúbicos por hora. O sea, ese es su rendimiento. O sea, que hace o que lleva 30 metros cúbicos por hora o 50 metros cúbicos por hora. ¿De qué va a depender eso? ¿Quién me puede decir? Que una pala, la misma, por ejemplo, la misma pala de 1,5 cubos de cuchara, que una rinda 50 metros cúbicos por hora y que la otra rinda 30 metros cúbicos por hora. ¿De qué puede ser depende de eso? las condiciones del equipo, la experiencia del operador. ¿Tiempo? Ahí está. Ahí está la respuesta. Uno, el equipo es viejo, obviamente va a tener un menor rendimiento, ¿no? Sí. El operador es malo, va a tener un menor rendimiento de aquel operador que es el más bueno, digamos, ¿no? Entonces, depende de muchos factores. Y ahí viene el concepto de eficiencia, ¿no? ¿Qué tan eficiente es ese equipo para hacer ese trabajo? Pero hablando del equipo, no solamente hablamos de él como tal, sino hablamos también del operador, ¿no? Entonces, la eficiencia del conjunto del equipo que hace un trabajo determinado. A eso se llama la productividad. ¿Y a qué es igual el rendimiento? Producción horaria en metros cúbicos por hora. Es aquí, ¿no? Producción horaria, ¿no? Esa es la producción horaria o rendimiento, es lo mismo. Es igual a la eficiencia por el volumen de transporte por 60, este es un coeficiente de transformación de unidades, dividido entre el tiempo de ciclo. Ya saben ustedes qué es el tiempo de ciclo, Sí. ¿no? Aquí es igual el tiempo de ciclo. Hace un momento le he dicho, aquí es igual el tiempo de ciclo. ¿Nada? A la operación que hace el equipo desde el origen, hacer su trabajo y volver al lugar de origen. Así es. Entonces, es igual a la sumatoria de los tiempos fijos más el tiempo móvil, ¿no? En la productividad de cualquier equipo es igual a eficiencia, está viejo, está nuevo, ¿no? De eso va a depender la eficiencia, valor,
trabaja al 70%, trabaja al 80% capacidad de fábrica, ¿no? Generalmente aquí trabajamos con porcentaje. Si ese equipo ya tiene sus años, trabajará al 80%, al 70% de su productividad nuevo, ¿no? El volumen que carga, en el caso si es un volumen de la cuchara, en el caso su conversión de unidades, 60, sobre el tiempo ciclo, ¿no? Entonces, fíjense, cualquier rendimiento que ustedes tengan de equipo lo calculan con esta fórmula general. Tienen algunas particularidades después, pero esta es la fórmula general. Si se halla rendimiento de cualquier equipo. ¿Está claro, jóvenes, hasta ahí o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Okay. En las especificaciones de los equipos también está ahí el rendimiento. Así es. Cada- Así es. los diagramas. Así es. Así es. En las especificaciones ahí están los rendimientos también. Pero si ustedes quieren ajustar o verificar en obra, pueden utilizar esta. Y van a ver que van a llevar muy próximo al valor especificado de ese equipo. ¿Ya? Importantísimo. Esto es sumamente importante en obra, ¿ya? Esta parte. Le hago una pregunta así nomás. Ahí vemos un banco. El que está a la izquierda es un banco de préstamo. Vemos una volqueta y finalmente vemos la plataforma donde están las ruedas de un compactador, ¿no? Se ven los tres elementos componentes en un proyecto. ¿Cuál densidad es mayor? ¿La del banco, la de que va en material que va en la volqueta o la de plataforma? ¿Cuál densidad es mayor? La de material compactado. Obviamente, la de material compactado. Esa es la mayor densidad. ¿Cuál es la segunda densidad en orden La menor descendiente? La de campo. El banco La de menor La préstamo. del banco. Ya soy- O sea, primero es la compactada, ¿no? La de plataforma. Estoy hablando de valor de densidad, de mayor a menor. La segunda en ese orden es la de banco. Y finalmente la tercera es la densidad suelta, de material suelto que va en la volqueta, ¿no? Entonces, cuando ustedes calculen el volumen que van a poner aquí, ¿cómo tienen que sacarlo para hacer su número de volquetas de ese volumen que necesitamos acá? Le vuelvo a hacer la pregunta. Yo tengo un volumen que voy a cubrir un día, digamos, ¿no? ¿no? Un día tengo que compactar 100 metros, por decir. Entonces tengo que sacar un volumen compactado en el día. ¿Cómo calculo la cantidad de volquetas que voy a necesitar para ese volumen Podríamos, compactado? ingeniero, relacionar las densidades, ¿no? Y tener así Con un el estudio de coeficiente que me suelo. mayore. El estudio de suelo Así depende es. del tipo de suelo. Así es. Lo que dice Armando es muy cierto. Tenemos que convertir de una densidad compactada, ¿no?, a una densidad suelta, ¿no? Esa relación tenemos que hallar. Y con la densidad suelta, recién dividir ese volumen entre la cantidad de volquetas, si utilizamos de 12 cubos, si utilizamos de 7 cubos, de 6, de 5, lo dividimos entre el volumen de cada volqueta y ya sabemos el número de unidades. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer en obra. Ustedes dicen, voy a compactar o tengo que obtener hoy día 100 metros de este volumen compactado de ancho 6,60, 7 metros, 12 metros, por un espesor de 20, que más o menos es la subbase. Y dicen, bueno, ¿cómo yo calculo la cantidad de unidades de volqueta que voy a necesitar? Lo primero que tienen que hacer es convertir esa densidad compactada a densidad suelta. Y una vez obtenida la densidad suelta, ustedes saben que densidad es igual a peso sobre volumen. Ya pueden calcular el volumen suelto, ¿no? Y en base a eso, ya yo le voy a enseñar, no se preocupen. Estoy dando el concepto nada más. Y además me van a hacer un trabajo práctico también, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan, lo que yo quiero es que ustedes vayan enganchando con la parte práctica. Entonces, vamos a llevar la parte teórica y yo le voy a dar un práctico para que ustedes ya hagan la parte práctica de obra, ¿ya? Entonces, convierten de volumen compacto a volumen suelto y ya saben la cantidad de volquetas que van a utilizar, ¿no? En función de eso, de su banco, cargan la cantidad de volqueta y la traen
a plataforma. Ya, ¿cómo se hace? Tomando en cuenta que el peso de material movido en el proceso de producción es el mismo, se puede afirmar lo siguiente. Eso es igual a densidad por volumen, ¿no? Fíjense esta relación. Fíjense, el peso de material es el mismo, ¿no? Lo que cambia, ¿qué es? La densidad. Densidad. Entonces, peso es igual a densidad por volumen. Densidad suelta por volumen suelto es igual a densidad compactada por volumen compactado, igual a densidad de banco por volumen de banco. Esta relación es importante que manejen en obra, ¿ya? En base a este punto y de compactación, ¿no? En base a esta relación determinamos los porcentajes de esponjamiento y los porcentajes de compactación. Porcentaje de compactación, ¿no? Tenemos la relación coeficiente, este es el coeficiente suelto, ¿no? Es igual a densidad de banco sobre densidad suelta menos 1 multiplicado por 100. Eso es el coeficiente para el esponjamiento. El coeficiente para la compactación, densidad de banco sobre densidad compactada menos 1 multiplicado por 100. Estos son los coeficientes de esponjamiento y los coeficientes de compactación. ¿De dónde sacamos? De acá. ¿Ya? Ahora vienen los factores de esponjamiento y factores de compactación. Aquí igual al factor de esponjamiento, densidad de banco sobre densidad suelta, o igual a densidad a volumen suelto sobre volumen de banco. Factor de compactación, densidad de banco sobre densidad compactada, igual a volumen de banco sobre volumen compactado sobre volumen de banco. Donde densidad B, densidad de banco o en estado natural, densidad de su S, densidad suelta, y de su E, densidad compactada. Entonces, esto de aquí se saca el factor de empujamiento, nada más que aquí es multiplicado por ¿cuánto? ¿Por cuánto se multiplica? Para hacer un factor, ¿por cuánto se multiplica? Por 100, para hacerlo porcentaje. Por 100, pues, ¿no? Por 100, ¿no? Entonces, multiplicamos por 100 y ya lo tenemos en porcentaje. Entonces, aquí se calculan los factores de aislamiento, que es FS, o los factores de compactación. ¿Pero de dónde es esto de acá? ¿Ya? Entonces, si dicen, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, el material que tengo que en plataforma ya vienen unas tablas ya hechas, ¿no? Si es un A24, ya tiene un factor de esponjamiento. Si es un A4, tiene un factor de esponjamiento. Vienen en tabla ya, ¿no? Para mayor comodidad. Si es un A3, vienen también suba. Si es un A1A, que es un material gravoso, también, que es una capa base, ¿no? Si es un A1B, también es una capa base. Entonces, tienen su factor de esponjamiento, ya vienen en tabla, pero obedeciendo a esta relación. Más o menos el porcentaje de esponjamiento de un material fino, un A24, es 25 a 30%, ¿no? Es decir, tengo que compactar 100 cubos en plataforma, ¿cuántos cubos voy a traer suelto? Si es del 30% de esponjamiento. 30. Claro, no, pero si yo tengo 100 cubos para poner en plataforma y ese material tiene 30% de esponjamiento, ¿cuántos 100. cubos voy a traer? 130. 130, pues, ¿no? 130, ¿no? Entonces, ese 130 cubos dividido entre la capacidad de la volqueta, tengo el número de unidades. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, primer práctico, anoten. No la vamos a hacer muy larga esta clase porque es la introducción, en las generalidades, pero considero que concepto muy claro, ¿no? No sé si están de Ingeniero, está acuerdo bien. conmigo. Ya. Ingeniero. A ver, se quiere, anoten como un práctico, el primer práctico, se quiere conformar un terraplén de 120, no, se quiere conformar un terraplén de 20 kilómetros de longitud.
con una subbase de 20 centímetros compactada de material A240. A240. 20 centímetros de espesor, ¿no? Y 13 metros de ancho. Determinar el número de volquetas a utilizar. Determinar el número de volquetas a utilizar cuya capacidad sea de 12 metros cúbicos. Y además, detallar cada cuántos metros hay que arrojar el material. Con lo que hemos llevado hoy día, ustedes tranquilamente lo hacen. Yo quiero que piensen como ingeniero ya. No. Si quieren el porcentaje de despojamiento, buscan alguna tabla, ¿no? Por ahí, que haya una tabla con porcentaje de despojamiento y lo utilizan ese dato. Si no, pueden mirar datos de laboratorio y poder utilizarlo. Pero mejor utilicen alguna tabla, ¿ya? Alguna tabla de porcentaje de despojamiento y de compactación y me dicen cuántas unidades van a utilizar y cada cuánto, a qué distancia van a arrojar ese material de la volqueta. Se lo voy a aclarar aquí. Esto van a hacer como ingenieros ustedes en obra, así que háganlo, jóvenes, háganlo. No se van a arrepentir ahora, van a decir, el ingeniero Napoleón nos enseñó esto. Ustedes vienen con una volqueta acá, otra volqueta acá, van echando, ¿no? Pero no saben qué distancia, ¿no? Con los datos que tienen ya van a saber qué distancia van a echar. Esto es lo que quiero. Tienen 20 kilómetros. ¿No? Tienen 20 kilómetros. Quiero esta distancia. ¿Cada cuánto van los montones de materiales de 12 metros cúbicos que arrojan las volquetas? ¿Se ha entendido, no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Esos jóvenes yo quiero para la próxima semana. Me lo van a tener que llevar a mi oficina, ¿ya? Ese práctico. Yo quiero hacerle un seguimiento de tal manera que ustedes aprendan todo lo que les estoy enseñando. Uno por uno voy a hacer el seguimiento, ¿ya? Ese pequeño práctico me lo van a hacer para el día jueves de la próxima semana, para el día martes como hoy día. No, miento. Muy posible que yo viaje el día lunes a un seminario internacional y me pueda faltar toda la semana. Estamos yendo si Dios quiere, estamos yendo a Colombia con el ingeniero Lazo, con el director, y con el ingeniero Eduardo Gutiérrez, a un seminario internacional sobre tráfico y transporte, para que ustedes vean que yo siempre estoy estudiando sobre esta área, ¿no? Estamos yendo a Medellín, Colombia, entonces muy posible que me falte la próxima semana, porque es por toda la semana. Así que me lo pueden entregar la subsiguiente semana, pero háganlo, ¿ya? Háganlo y de repente le pueden hacer un esquema ahí de qué manera ustedes hacen el trabajo. Es decir, pongan su banco de préstamo, pongan su volqueta y pongan su plataforma. Lo dejo a ustedes como ingenieros que se grafiquen el práctico, ¿ya? Pero lo más interesante es que me tengan estos resultados, lo que yo les pidiendo. ¿Está bien? ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Por hoy día lo vamos a dejar ahí para que la próxima clase tengamos un mayor número de participantes. Bueno, están los 66 participantes. Qué bueno. Así me gusta. Ya la próxima clase ya vamos a avanzar un poquito más. Como introducción, yo creo que ha estado bien. No sé cómo lo han visto. ¿Está bien la metodología? ¿Les parece, jóvenes? Está muy bien, ingeniero. Y Ya. una pregunta. Sí.
cuando se veía la fórmula para el rendimiento, hay un concepto que creo que se maneja en el tema de los equipos, el cual es la depreciación, ¿no? Que el rendimiento, o sea, la eficiencia del equipo va o sea, su eficiencia va bajando con respecto al tiempo, ¿no? De aquí a unos años ya no rinde lo mismo que cuando fue comprado nuevo. Por decirlo así, esa variable de depreciación uno lo aplicaría en la parte en la variable de la eficiencia, ¿no? Porque creo que decía Así es. 85%, pero uno tendría que irle bajando. Así es. Al tener una eficiencia menor a 1, al 0,85, 0,90, es decir, 85%, 90%, automáticamente ya hay una depreciación, ¿no? El vehículo ya vale menos, ¿no? Porque no está trabajando en las condiciones que debía trabajar cuando fue adquirido, ¿no? Entonces, la depreciación está, vamos a ver un poquito de eso al final de la materia. La depreciación está ligada íntimamente a la eficiencia, ¿ya? Listo, ingeniero. Gracias. Ok, jóvenes, ¿cómo le va la clase? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Bien, ingeniero. ¿Ya? ¿Le gusta la metodología? Sí, Ingeniero. bueno, Ya. Bueno, ingeniero. ya. Me gustaría que acompañen los prácticos y si viajamos la próxima semana, lo entreguen la subsiguiente, pero bien, o sea, lo que quiero es que lo hagan y lo entiendan. Háganlo ustedes, no lo copien, porque ustedes ya están con responsabilidad, ya están aprendiendo ustedes, no soy yo. Yo ya aprendí, ya hice, ya estamos pasando a la tercera edad, digamos, ¿no? Pero ustedes son los actores de aquí para adelante. Entonces, hagan el práctico conscientemente. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Bendiciones para todos. Nos vemos el día jueves, ¿ya? Hasta luego, Bueno, ingeniero. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.